A ver, pensamos en un castillo medieval y nos imaginamos una fortaleza de piedra, algo indestructible, ¿no? Pues no tanto. Durante siglos, ejércitos enteros se rompieron la cabeza pensando en una sola cosa: echar abajo esos muros. Hoy vamos a ver exactamente cómo lo hacían. Y esa es la pregunta del millón, claro. ¿Cómo se conquista algo que parece, pues eso, inconquistable? Ves esas murallas gigantes, esas torres que se elevan hasta el cielo, y piensas que es imposible. Pero la historia nos cuenta otra cosa. Había métodos, vaya que si lo sabía, algunos súper brutos y otros de una astucia increíble. Vale, para entender cómo atacar un castillo, lo primero es saber de qué te tienes que defender. O sea, ¿qué hacía que un castillo fuera una auténtica pesadilla para cualquier ejército? Porque, ojo, no era solo un muro de piedra y ya está, había mucho más. Imaginemos que somos un soldado atacante. Es como una carrera de obstáculos, pero mortal. Primero, un foso, que muchas veces estaba lleno de agua. Si consigues pasar, te topas con unos muros altísimos y desde arriba los arqueros te tienen a tiro. Y si por un milagro llegas a la puerta, bueno, ahí te esperan más sorpresas y ninguna buena. Cada pieza del castillo estaba pensada para una cosa: eliminar al enemigo. Con fuerza bruta no ibas a ninguna parte. Aunque claro, la fuerza bruta era casi siempre el primer intento. La lógica era: si no podemos rodearlo, vamos a atravesarlo. Y aquí es donde entraba en escena la maquinaria de asedio pesada, armas diseñadas con un único objetivo: abrir un agujero en esas defensas. El ariete, un clásico entre los clásicos. Fuerza bruta pura y dura. La idea no podía ser más simple: un tronco gigante para golpear la puerta una y otra vez hasta que se rompiera. Pero claro, había un pequeño problema. Desde arriba te llovían flechas con fuego. Por eso, el detalle clave era esa especie de tejadillo cubierto con pieles de animales mojadas. Era la única protección. Aún así, para los soldados que empujaban aquello, cada paso era jugarse la vida, literalmente. Plan B: si no puedes derribar el muro, ¿por qué no pasar por encima? Esa es exactamente la idea detrás de la torre de asedio. Era, para que nos entendamos, como un edificio de madera con ruedas, altísimo, que se acercaba muy despacio a la muralla. Una vez llegaba, ¡zas!, bajaban una pasarela y los soldados podían cruzar directamente a las almenas. Se saltaban la puerta, las trampas, todo. Pero, claro, esto no era tan fácil. Tenía un montón de problemas. El primero: si el castillo tenía un foso, había que rellenarlo antes de poder acercar la torre. Un trabajo descomunal y súper peligroso. Además, la torre se movía a paso de tortuga y era de madera, vamos, que era el blanco perfecto para que le lanzaran flechas de fuego. Invertías una cantidad enorme de tiempo y recursos en construir una, y en 5 minutos podía ser una antorcha gigante. Queda claro que acercarse a los muros era un suicidio, así que la siguiente pregunta era obvia. ¿Y si pudiéramos atacar desde lejos, desde una distancia segura? Pues aquí es donde la ingeniería medieval se puso las pilas y dio un salto increíble, creando algunas de las armas más espectaculares de la historia. La catapulta. Seguro que a todos nos suena. Es el arma de asedio más famosa, ¿verdad? Su truco estaba en lo que se llama torsión. O sea, retorcían un montón de cuerdas para acumular una energía bestial y al soltarla, lanzar piedras enormes. Era genial para lanzar cosas por encima de los muros, para que cayeran dentro del castillo y fastidiaran a los defensores. Pero para romper un muro de piedra de los gordos, se quedaba corta. Hacía falta más potencia. Y ese algo más que hacía falta tenía nombre: el trabuquete. Esto sí que fue una revolución. Cambió las reglas del juego por completo. Aquí nos olvidamos de las cuerdas retorcidas. El trabuquete funcionaba con algo mucho más simple y potente: la gravedad. Usaba un contrapeso gigante. Al dejarlo caer, el brazo lanzador se movía con una fuerza que era sencillamente brutal. Una potencia que nunca se había visto antes. Hablamos de lanzar proyectiles de 100 kilos, o sea, el peso de una persona adulta, y lo lanzaba a cientos de metros de distancia. Ahora imaginemos el impacto de esa roca gigantesca golpeando el mismo punto de la muralla, una vez y otra y otra. Esto ya no era un juego para asustar, esto era para demoler. Pero el trabuquete no era solo una máquina de reventar murallas, era un arma psicológica terrible. A veces, en vez de piedras, lanzaban animales muertos para intentar propagar enfermedades y, sobre todo, para generar pánico. De hecho, a menudo ni siquiera hacía falta llegar a dispararlo. Solo con que los defensores vieran que estabas montando uno de esos monstruos al lado de su castillo, el miedo podía ser suficiente para que se rindieran. Vale, hemos visto la fuerza bruta, el ruido, la destrucción, pero no todos los ataques eran así. De hecho, algunas de las tácticas más efectivas eran todo lo contrario: silenciosas, lentas y se hacían a escondidas. ¿Cómo está la táctica de la mina? Esto es de ser muy, pero que muy astuto. Consistía en cavar un túnel en secreto por debajo de la muralla del castillo. Una vez debajo, se excavaba una cámara más grande.
y se sostenía el techo, o sea, los cimientos del muro, con vigas de madera. Luego se llenaba todo de material inflamable y ¡fuego! Al quemarse la madera, todo el soporte desaparecía y ¡boom! Un trozo de la muralla se venía abajo de repente. Se abría un boquete perfecto para entrar. Y con esto llegamos a la táctica que en realidad era la más usada de todas, y quizá la más cruel, el bloqueo. Porque muchas veces la forma más eficaz de conquistar un castillo no era atacándolo, sino simplemente rodearlo por completo y esperar. La vida dentro de un castillo bajo asedio tenía que ser un auténtico infierno. Se cortaban todas las vías de suministro, así que la comida y el agua se acababan. La gente se veía obligada a comer lo que fuera, caballos, perros, incluso ratas. Y claro, con tanta gente apiñada, las enfermedades se propagaban a toda velocidad. El asedio se convertía en una guerra de resistencia. El verdadero enemigo no era el ejército de fuera, sino el hambre y la sed de dentro. Ganaba el que más aguantaba. Pero tarde o temprano, todo asedio termina. Y para la gente que estaba atrapada dentro del castillo, la forma en que terminaba era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Básicamente había dos finales posibles, y no podían ser más distintos. Opción 1. Negociar la rendición. Si se rendían, por lo general se respetaba la vida de los defensores y de los civiles. Perdían el castillo, sí, pero salvaban la vida. Opción 2. Que el castillo fuera tomado a la fuerza. Si pasaba eso, no había piedad. Significaba saqueo, destrucción y, muy a menudo, una masacre. La diferencia entre rendirse a tiempo o no era brutal. Y durante siglos, el juego del gato y el ratón entre atacantes y defensores se mantuvo más o menos igual. Unos mejoraban las murallas, otros las máquinas de asedio. Pero entonces llegó una tecnología desde Oriente que lo iba a cambiar absolutamente todo. Hablamos de la pólvora. Y el cambio que provocó fue rapidísimo. En solo 200 años pasamos de los trabuquetes a los cañones. Los primeros eran bastante primitivos, incluso peligrosos para quienes los usaban, pero su potencial era evidente. Para el siglo XV, su capacidad de destrucción ya había dejado a los castillos medievales completamente obsoletos. Y es que ahí está la clave de todo. Un muro de piedra, muy alto, era perfecto para defenderse de gente intentando escalar o de las piedras de un trabuquete. Pero para un cañón, era el blanco perfecto. La fuerza explosiva de una bala de cañón no golpeaba, reventaba el muro, lo hacía pedazos. Y así, de repente, la era de los castillos tal y como los imaginamos había llegado a su fin. La arquitectura militar tuvo que empezar de cero. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La tecnología, ya fuera un trabuquete o un cañón, siempre ha servido para derribar barreras que parecían imposibles de superar. Así que la pregunta para hoy es, ¿qué muros, ya sean físicos o de otro tipo, está derribando la tecnología en nuestros días?